No todos los tipos de diabetes son reversibles, en particular un tipo de diabetes que se parece mucho a la diabetes tipo 2 y que puede llegar a confundirse con esta enfermedad. Si tienes más de 30 años y batallas para controlar tu nivel de glucosa, entonces este video es para ti porque es necesario que conozcas este tipo de diabetes para que mejores tu tratamiento. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico especialista en medicina interna, y el tipo de diabetes que es muy difícil revertir es la diabetes tipo LADA. LADA significa Latin Autoimmune Diabetes in Adults. Los dos tipos de diabetes más comunes son tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 1 no tienen insulina y requieren insulina para controlarse. Los de tipo 2 tienen un exceso de insulina y esta se revierte con cambios en la alimentación y el ayuno intermitente. Pero la diabetes tipo LADA es intermedia, tiene rasgos tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, es decir, es una forma de diabetes 1.5 como lo llaman algunos autores. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Debes de saber que no existe una sola prueba que diagnostique o detecte estos casos con certeza. Pero se toma en cuenta los siguientes puntos. Tienes que tener más de 30 años de edad para considerar esta posibilidad y gran dificultad para controlar tu nivel de glucosa. Incluso se dice que es necesario utilizar insulina 6 meses después de que te detectan glucosa alta. Esto es muy arbitrario porque depende del criterio del médico que te está tratando y también depende del criterio del paciente. El otro punto a considerar es la presencia de ciertos anticuerpos en sangre, principalmente el anticuerpo anti-GAT. Anticuerpos contra glutamato descarboxilasa o anti-GAT, antitirosina fosfatasa o anti-IA2, transportador de zinc 8 y anticuerpos anti-insulina. Estos anticuerpos van dirigidos a las células beta, las células que producen insulina. El otro estudio es el péptido C. El péptido C es un marcador en sangre que de manera indirecta mide la función de tu páncreas para producir insulina. Si el péptido C es cero o indetectable es diabetes tipo 1. Si el péptido C está muy alto es diabetes tipo 2. Pero si el péptido C está muy bajo pero detectable, o sea, no es cero, entonces probablemente sea diabetes tipo LADA. Probablemente este sea el primer paso, medir el péptido C si se tiene esta sospecha. Si el valor de péptido C es muy bajo, entonces el próximo paso es pedir alguno de estos anticuerpos y el que yo te recomendaría es el anti-GAT. Ahora bien, una de las razones por las cuales es difícil distinguir este tipo de diabetes es por su periodo de luna de miel prolongado. El periodo de luna de miel se refiere a aquel periodo en el cual te puedes controlar sin mayor dificultad con cambios en tu alimentación o medicamentos orales porque aún tienes insulina circulando en tu cuerpo, es decir, tienes poca insulina pero lo suficiente para controlarte con cambios en la dieta y medicamentos. Para que te des una idea, los casos de diabetes tipo 1 tienen periodo de luna de miel muy corto, es decir, en cuanto comienza la enfermedad, en meses o en pocos años ya se requiere insulina. En la diabetes tipo LADA pueden pasar muchos meses, inclusive años, en los cuales te puedes controlar con dieta o medicamentos hasta que un día ya no te controlas. Y como esta es la historia de muchos casos de diabetes tipo 2, pues se puede confundir fácilmente con esta enfermedad. La otra gran razón por las cuales no se identifica este problema es por la falta de información, falta de recomendaciones acerca de su diagnóstico y tratamiento y también la falta de recursos porque el medir anticuerpos pues es caro. Estadísticamente hablando, no hay forma de saber por qué no se busca esta enfermedad. Tal vez oscila entre el 5 al 10% de acuerdo a las publicaciones más recientes, o sea, 1 de cada 10 personas adultas con diabetes tendrán este tipo de diabetes tipo LADA sin siquiera saberlo. En cuanto al tratamiento, depende prácticamente de tres cosas. Número uno, cuidar tus células beta, las células que producen insulina. Esto lo puedes hacer evitando medicamentos que agoten tu páncreas, como aquellos que pertenecen a la familia de sulfonilureas, principalmente glibenclamida, glipizida y glimepirida. Si estás utilizando estos medicamentos y no sabes que tienes diabetes tipo LADA, lo único que se está haciendo es acabar con las células beta y que requieras insulina en pocos meses o en pocos años.
Se podría intentar también utilizar medicamentos que supuestamente alargan la vida de esas células beta, como los inhibidores de DPP4, como los que te muestro en pantalla, o agonistas de GLP-1, que generalmente son medicamentos inyectados. La verdad es que existe poca evidencia de que esto sea así, pero entre la duda, probablemente sea buena idea intentar estos medicamentos. El segundo punto importante es mantener tu glucosa controlada. La mayoría de las recomendaciones se van directo a la insulina, porque te recuerdo, en este tipo de diabetes sí tienes insulina, pero muy poca, y hay que ponerse lo que hace falta. Y la alternativa está en la medicina de precisión. Tal vez aquí está la respuesta a esta enfermedad enigmática. Ver tu perfil genético, saber con precisión cómo funciona tu metabolismo con pruebas metabolómicas y ajustar tu tratamiento con base a estos resultados. Hoy en día sigue siendo una ciencia en pañales, pero muy prometedora, especialmente para esta enfermedad. En cuanto al pronóstico, la verdad es que hay poca información porque es una enfermedad que no se busca intencionadamente. Es decir, las personas que tienen diabetes tipo 2 y que no se controlan y que requieren insulina, pues no se hacen ese tipo de estudios. Y la importancia de diferenciar es que la diabetes tipo LADA no se va a revertir con el ayuno intermitente ni con dieta baja en carbohidratos. Pero si no tienes diabetes tipo LADA, tienes diabetes tipo 2 únicamente, entonces tienes una alta probabilidad de revertir esta enfermedad. En cuanto a las complicaciones, se dice que aquellos que se controlan con insulina pueden prevenir y evitar muchas complicaciones. Pero aquí el problema es la dosis de insulina. Si se está utilizando dosis muy altas, esto mismo te puede generar complicaciones porque la insulina también tiene su toxicidad. El pronóstico es difícil de establecer porque todos los casos de diabetes tipo LADA tienen un comportamiento distinto. Y esto habla de la complejidad de esta enfermedad. Aquí lo importante es detectar si se tiene este problema porque probablemente en el tratamiento se esté haciendo algo sin querer que esté perjudicando a largo plazo la vida de esas células beta, y si llegas a tener agotamiento pancreático o peor aún destrucción de células beta, entonces ya no vas a poder hacer nada más que utilizar insulina. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te haya gustado. Es un tema bastante complejo, no es todo, hay mucha más información que te estaré compartiendo en los próximos videos.